En esta mañana tengo un tema titulado Lo que más te duele o lo que más me duele. ¿A qué hago referencia cuando pongo un título que dice lo que más te duele? Hago referencia a que hay momentos en la vida, en los que debemos tomar decisiones y esas decisiones muchas veces son dolorosas, pero si no se toman esas decisiones, no podemos seguir libremente el camino del Señor. Todos tenemos un propósito. Los propósitos son individuales. El propósito de la iglesia es universal, para el mundo entero tenemos una misión. El propósito de cada iglesia individual es un propósito de una misión para la iglesia individualmente hablando, que siempre está conectado al mensaje universal de Dios. Y para cada persona es un propósito dentro de esa iglesia y dentro de la iglesia universal del Señor. Vos tenés un propósito distinto al que está al lado tuyo y yo tengo un propósito distinto al tuyo. Ahora, hay un hombre en la Biblia llamado Abraham que tenía un propósito. El propósito de Dios con Abraham le exigió en un momento que tome decisiones críticas y dolorosas. Vamos a arrancar por acá. Estamos viendo la figura de Abraham. Estamos entendiendo de que Dios te pide que tomes decisiones para poder seguir creciendo. Vamos a arrancar acá con Abraham. Abraham fue justificado por fe. Todavía no estaba la cruz de Cristo, ni la muerte, ni la resurrección, en la que todos somos justificados por la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Estoy hablando de que Abraham sí había sido justificado por fe. Hay un encuentro entre Jesús y Abraham. Génesis 15, versos 5 al 7. Y lo llevó fuera y le dijo, Dios le está diciendo a Abraham, Dios le dice así, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios, él está teniendo un encuentro con Jesús, le está diciendo eso. Y creció a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Entonces, dice la Biblia que cuando Dios le dice, bueno, contá las estrellas, así va a ser tu descendencia, le pasa algo a Abraham, se activa la fe de Abraham y esa fe se le fue contada por justicia. Abraham está siendo visto como alguien justo. Romanos 4:18 respecto a esto, de la fe de Abraham, de la justicia con la que Dios lo ve a Abraham. Dice Romanos 4:18, Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Entonces vemos esto. El hombre de Dios, Abraham, tiene un encuentro con el Señor y se lo cataloga como justo. Cuando todos nosotros, ahora vamos a nosotros, cuando todos nosotros tenemos un encuentro con Jesús y recibimos a Jesús en el corazón, automáticamente se nos ve como justos. Hoy los que estamos en este lugar sentados, que hemos recibido a Jesús, somos justos delante de los ojos de Dios. Bueno, vuelvo a Abraham. Entonces, esa justificación, con eso de Génesis 15, que lo certifica Romanos 4:18, ¿con eso ya está todo hecho para Abraham? No. No alcanza con que Dios te vea justo. Bien, para nosotros
que recibimos a Jesús, que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, ya está, con eso ya está. No, no está. Por eso en esta mañana estoy hablando de un tema titulado Lo que más te duele. Hay que tomar decisiones que muchas veces son las que más te duelen para poder seguir adelante. Vuelvo a Abraham y ahora me voy a ir de Génesis 15 a Génesis 22, pero como título va, las obras son necesarias. El hombre ya había sido justificado allá atrás, pero ahora viene 7 capítulos más adelante, otro encuentro con el Señor, Génesis 22, y Dios le pide obras. Para concretar el propósito que tenía en la tierra, Dios le dice, vamos por las obras. Génesis 22, verso 2, y Dios le dice, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Repito, toma a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, donde en el futuro se hizo el templo de Jerusalén, una tierra extraordinaria espiritualmente hablando. Y ofrece allí a tu hijo, allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué ocurre? ¿No alcanza con la justificación para que una persona sea salva? Sí, para ser salvo alcanza. Pero son necesarias las obras en la vida de cada uno de nosotros. Apocalipsis 14:13 dice, y las obras te seguirán eternamente. Entonces, las obras que yo hago en el tribunal de Cristo, cuando yo muera y esté el tribunal de Cristo, todas las obras van a ser pasadas por fuego y esas obras van a determinar cuáles yo hice de acuerdo a mi propósito. Y las que hice de acuerdo a mi propósito, cuando estemos en los 1000 años sobre la tierra, Cristo reinando en la tierra, nosotros tendremos diferentes posicionamientos según las obras que hayamos hecho. Pero no alcanza o no termina con eso. Dice Apocalipsis, las obras te seguirán eternamente. Las obras son necesarias. Santiago, en referencia a Génesis 22, verso 2, a lo que Dios le dice a Abraham que tiene que hacer, Santiago dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe, le dice Santiago en su carta, o lo dice Santiago en su carta, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras, con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No alcanza con solo creer en Jesús. Las obras son necesarias. Mientras estés en la tierra, hay obras que tendrás que hacer hasta que te mueras. Por eso podemos decir que la fe genuina duele. Porque la fe genuina te exige obras antes de morir. Por eso podemos decir, a Abraham le costó decidir lo que tenía que decidir sobre su hijo. Y aún podemos decir, al Padre Celestial le costó entregar a su único hijo. Le dolió su hijo, pero debió hacerlo. Hay una pregunta que es para cada uno de nosotros en esta mañana. Y yo puse esta pregunta que dice, ¿a qué tenés que renunciar o qué tenés que dejar para hacer la obra de Dios en tu vida? ¿A qué tenés que renunciar? ¿Cuál es el costo que tenés que pagar para hacer la obra de Dios en tu vida? Mirá que los años se pasan
Y cuando nos fuimos de esta tierra pasamos la línea invisible llamada muerte, no podemos volver atrás. Está predestinado que el hombre muera una sola vez y luego de eso el juicio, ya está, dice la Biblia. Pero yo me hacía otra pregunta más. Si no entrego lo que tengo que entregar, ¿sí? Si no lo entrego, ¿me lo piden igual? Si yo no entrego lo que tengo que entregar, ¿me lo van a pedir igual? ¿Será que si no lo entrego, Dios me va a poner un callejón sin salida y en un momento lo voy a tener que entregar igual? ¿Será que yo puedo andar revoloteando con rebeldía en mi vida y en un momento me van a meter en ese callejón sin salida y me lo van a pedir igual? La historia de Abraham y de su hijo es algo extraordinario. Dios le pide que entregue a su hijo el fruto de su vida, lo que más amaba. Había orado por años por su hijo y ahora Dios le dice, dámelo. Era el resultado de una promesa que él esperaba de parte de Dios. Y Dios le dice, dámelo. Lo que más le dolía, le dice, dámelo, entregámelo. Yo me imagino lo que sentiría Abraham en ese momento. El corazón de Abraham, ¿cómo estaría? Lleno de dolor, lleno de tristeza, lleno de incertidumbre. ¿Cómo Dios puede pedirme algo así? ¿Cómo me puede pedir que mate a mi hijo, que lo apuñale? ¿Cómo puede ser que me pida lo que más amo en el mundo? ¿Cómo puede ser? Es que a veces Dios te pide lo que más te duele, porque lo que más te duele te lo pide, porque si lo que más te duele te frena a vos en la obra de Dios, te lo pide y te dice, entregámelo por las buenas. Vos no se lo entregás por las buenas, entonces te lo saca del lado tuyo. Si lo que te pide Dios vos no se lo das, o yo no se lo doy, vas a correr altos riesgos de sufrimientos. Me acuerdo de una prédica que tuvimos hace 2 o 3 semanas que decía, los padecimientos, o sea, las tribulaciones, los problemas, las crisis, traen renunciamientos. ¿Qué significa? Cuando paso por una tribulación, es el momento en que Dios me abre los ojos en medio de la tribulación para que yo renuncie o suelte algunas cosas que debo soltar. Me gusta algo de Abraham. Cuando vos lees la historia de Abraham, me gusta algo que lo quiero resaltar. Uno, no se rebeló contra Dios. 2, no se puso a quejarse contra Dios. No se quejó de Dios en absoluto. 3, no negó a lo que Dios le pedía, que en este caso era su hijo. No se lo negó. Por el contrario, en lugar de eso, se levantó temprano, se preparó para el viaje, se dirigió hacia el lugar en el que Dios le indicaba, iba bajo el lineamiento de lo que Dios le indicaba. Y cuando llegó allí, al lugar donde Dios se lo indicó, no se puso a llorar, mi hijo lo voy a perder, no, ¿por qué? ¿Por qué tengo que tomar decisiones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío, tengo que tomar decisiones sobre mi hijo? No se puso así. Ató al hijo, agarró el puñal, dispuesto a cumplir lo que Dios le estaba pidiendo, matar a su hijo, renunciar a su hijo, para poder concretar el propósito de Dios sobre su vida. ¿Qué te pide el Señor que en este tiempo arranques, cortes, saques, determines algo nuevo sobre tu vida? ¿Qué te está pidiendo el Señor? Porque si vas a empezar el 2025 y no vas a cortar las anclas que te atan, el final del 2025 va a ser desastroso. Porque te vas a encontrar en el mismo lugar de donde arrancaste. Entonces yo me empecé a hacer un par de preguntas. Y una de las preguntas que me hice es, ¿por qué Abraham fue capaz de hacer esto? O sea,
¿Por qué decidís algo tan loco? ¿Por qué? La segunda pregunta que me hice es, ¿por qué fue capaz de entregar a su hijo a pesar del dolor y de la tristeza que esto le causaba? ¿Por qué? ¿Por qué pudo tomar esa decisión? ¿Por qué? Mi respuesta es simple y es bíblica. Porque Abraham confiaba en Dios. Porque Abraham confiaba en que Dios era bueno, en que Dios era justo. Y Abraham confiaba en que Dios tenía un plan superior aún a la muerte de su hijo. Porque la muerte de su hijo no era el final de su propósito. Porque si Dios decía, este tiene que morir, ese tenía que morir. Y si Dios dice, esto hay que arrancarlo de tu vida, eso hay que arrancarlo. Y si Dios dice, esta decisión hay que tomarla, esa decisión hay que tomarla. Porque esto te va a bendecir. Por eso vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué te estará pidiendo el Señor que decidas? ¿Qué será lo que el Señor te estará pidiendo para que vos renuncies y cortes en este día? ¿Qué será? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Cerrá tus ojos por un momento. Cerrá tus ojos por un momento. Y comenzá a reflexionar mientras la música va llenando tu corazón. Reflexioná qué puede ser que te esté pidiendo el Señor. ¿Qué te está pidiendo el Señor que cortes, que digas basta, hasta acá llegó? No se puede seguir con esto. ¿Qué es lo que Dios te pide que decidas? Aunque te duela. Porque tu propósito es más grande que ese dolor. El dolor será transitorio, pero el propósito será eterno. ¿Qué tendrás que dejar? ¿Qué caprichos tendrás que soltar? ¿Qué rebeldía tendrás que soltar? ¿Qué será? ¿Qué lazo tendrás almático que cortar? ¿Qué determinación tendrás que tomar para poder lograr ser ese hombre que cuando mueras las obras te sigan eternamente? Esa mujer que cuando muera eternamente te persigan las obras, lo que hayas hecho en la tierra. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar en que lo que Él nos pide que hagamos es lo mejor, aunque no lo podamos entender. Tenemos que confiar en su bondad, confiar en su justicia. Dios nos pide que seamos como Abraham, que estemos dispuestos a entregar lo que más nos duele, porque Dios tiene un plan mejor, mucho mejor para nosotros que el plan que vimos hasta hoy, pero tenemos que renunciar y entregar lo que nos duele. Pero tal vez podemos preguntarnos nosotros mismos, pero ¿cómo yo puedo hacer esto, renunciar a esto o tomar esta decisión? ¿Cómo puedo? También me puedo llegar a preguntar, pero ¿cómo puedo tomar una decisión si lo que Dios me está pidiendo me duele mucho? ¿Cómo me va a pedir algo que me duele tanto? Tenés que conocer a Dios más en profundidad. Y esa decisión te va a hacer conocerlo más. Vas a conocer el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, el amor de Dios, si tomás las decisiones que Dios te pide que tomes. Dios no te está pidiendo algo que te duele para hacerte daño. Todo lo contrario.
Dios te está pidiendo lo que te duele y te está pidiendo que tomes la decisión que ese tiempo que tal vez tenés que tomar para que crezcas. Conclusión del mensaje. Comencemos el año cortando las anclas. El éxito en la vida cristiana está detrás del éxodo. El éxodo hizo que Israel fuera libre de Egipto. El éxodo te va a hacer libre para llegar al éxito espiritual que Dios te está pidiendo. Corta anclas, corta anclas. No podés estar con la mirada acá y la mirada allá. Definite, te propondrás una cosa y te será firme. Y sobre esa firmeza, sobre tus caminos, resplandecerá la luz de Dios. Comenzá a mirar el puerto. El puerto es a donde vas. Te vas a arrepentir de no hacer lo que tengas que hacer en esta tierra antes de morirte. Te vas a arrepentir y no sabes si mañana no te vas o yo me voy mañana. No lo sabes. Permití que el viento del Espíritu te impulse, sople sobre tu vida, te lleve a donde te tengas que llevar. Permití que el Espíritu Santo sople de tal manera que te lleve a lugares que ni siquiera vos esperabas ni imaginabas. Abraham, cuando tuvo que salir de Ur de los Caldeos, le dice: ¿a dónde voy, Dios? Vos camina nomás. Anda nomás. Dale, avanza, avanza. ¿Pero a dónde voy? Avanza. Pero avanza. Qué lindo sería terminar nuestra vida y antes de morir, porque esto que voy a leer ahora es justo antes de morir. Pablo, en el año 64, dice estas palabras después de Cristo. A Timoteo le dice, segunda de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8, le escribe la carta a Timoteo y le dice, antes de que lo decapiten, un tiempito antes de ser decapitado, estando en la cárcel, dice esto: he peleado la buena batalla. El tipo este se la jugó tremendamente. Algunos dicen que Pablo hizo 20.000 kilómetros caminando, otros dicen 30.000. Algunos llegan a decir 50.000 kilómetros caminando. Así sean 20.000 nada más. ¿Ustedes saben lo que es hacer 20.000 kilómetros caminando para predicar el Evangelio? He peleado la buena batalla antes de morir. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hablando de la muerte ahora. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y yo pienso en Pablo, este tipo se la recontrajugó. Ustedes imagínense qué trato habrá tenido Jesús con Pablo, que el 48,5% de todo el Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Si sumamos la mitad del libro de los Hechos, que habla de Pablo, y si sumaríamos la carta de los Hebreos, 66% del Nuevo Testamento habla de Pablo. Y lo escribió Pablo. Porque lo que se habla de Pablo, Pablo se lo dictó a Lucas en la cárcel. No sé si entienden que casi un 70% del Nuevo Testamento, podríamos decir, lo escribió este tipo. Y yo pienso en los 1000 años, cuando Cristo reina en la tierra. Muchos teólogos dicen que David, que tenía un corazón acorde al corazón de Dios, va a ser el reinado de David. David va a ser quien sea el gobernante máximo. Dicen. Porque se descifra por diferentes cosas. Pero mi pregunta es, este va a estar ahí al lado. Seguramente. Este tipo se la recontrajugó por el Señor. 5 veces azotado. Lo dejaron muerto, apedreado afuera de una ciudad.
Lo picó una serpiente para morir y no murió. Todos esperaban la muerte. Maltratado, desheredado por su padre. Este tipo las vivió todas y él dice, todo lo que vivo lo vivo para conocer más a Jesús y para conocer más el poder de la resurrección. Plenamente entregado a Dios. No le importaba lo que los últimos años de su vida estaba esperando que Nerón le corte la cabeza, no le interesaba. ¿Estás dispuesto a entregar los años que siguen de tu vida? Pero tenés que tomar decisiones. Sin decisiones no hay éxito. Y no hablo del éxito mundano, secular, no hablo de eso, eso es una payasada. Hablo del éxito espiritual, que para el mundo muchas veces el éxito espiritual es fracaso. Pero te está llamando el Espíritu Santo, quiere de tu vida, quiere mucho más. Pero hoy es un día de decisiones. Te invito a cerrar tus ojos y a medida que vas considerando, te puedas poner de pie y le digas, Señor, quiero tomar las decisiones que sé que tengo que tomar y las voy a tomar. Habla con el Espíritu Santo en esta mañana, por favor, vos y el Espíritu Santo, y decirle, Señor, voy a cortar las anclas que tenga que cortar. Alguna atadura almática, lo que fuese. Decirle, Señor, no pasa de hoy. No pasa de hoy. No pasa. Hoy es el día en que determino ante tu presencia de que no pasa de hoy la decisión que tengo que tomar. Señor, que en esta mañana la presencia de tu Espíritu Santo esté provocando, Señor, un antes y un después. Que hoy haya una marca por fuego. Que el fuego del Espíritu, Señor, sea el que produce las marcas. Sean quebrantadas ahora por el poder de la sangre de Jesús. Las ligaduras, los yugos, las ataduras, las maldiciones en el nombre de Jesús. Hoy sea un día de libertad total. Resplandezca el poder del Espíritu sobre cada vida. Señor, en el nombre de Jesús, clamo para que, Señor, las ligaduras se rompan, los yugos se rompan. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, bendice en esta mañana los corazones. Bendice, Señor, en esta mañana los pensamientos, que haya claridad. Se termine en esta mañana para siempre el valle de las decisiones. Y hoy se tomen las decisiones correctas, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, ministra con el poder de tu Espíritu. No más dos caminos. No más dualidad de pensamientos. No más tardanza en tomar la decisión. Hoy es un día del valle de la toma de decisiones. De hoy para adelante hay un éxodo total. Y se abre el mar rojo como se abrió delante del pueblo egipcio. Hoy se abre en el nombre de Jesús.